Hola a todos, en este video vamos a ver cómo personalizar la herramienta de salud del sitio en WordPress. Tengo este artículo que me va a servir de guía y como vemos aquí anteriormente habíamos visto ya cómo trabajar con esta herramienta. La habíamos visto precisamente en este artículo. Y habíamos visto que tenemos algunos registros en el estado que podrían resultar confusos en algunos casos o que simplemente no nos interesa que aparezcan. En este caso entonces vamos a ver cómo personalizar esos registros, eliminándolos y también eliminar alguna información que consideremos sensible desde la pantalla de información de salud del sitio. Bien, entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Existen algunos plugins que nos pueden ayudar, por ejemplo, este de aquí. Si vemos, tiene una opción adicional aquí en Site Health y vemos que podemos utilizar este plugin. Sin embargo, en este caso vamos a realizarlo a través de código y vamos a aprender cómo hacer esto de manera simple. Bien, tengo este sitio web que me va a servir de ejemplo. En este sitio web, si vamos a herramientas, salud del sitio, vamos a ver que tenemos el estado de mi sitio actual. Lo puedo ver aquí reportado. Vemos que tenemos 2 errores críticos y algunas mejoras. Bien, ¿qué sucede si por ejemplo quiero eliminar este registro que me indica que tengo plugins que necesitan ser actualizados? ¿Cómo realizamos esto? Pues lo realizamos con este código. Como vemos aquí en este código tenemos un HUD que estoy utilizando, es un HUD de filtro que hace referencia a esta función. Esta función lo que hace es pasar un parámetro y este parámetro es un array asociativo que tiene los diferentes valores que se muestran justamente aquí. Y entonces simplemente cabría eliminar ese elemento del array y al final retornar el array modificado. Bien, en este caso el key para la versión para la detección de plugins a ser actualizados es justamente este. Pero ¿cómo obtengo ese valor? Hay un artículo anterior en Decode CMS que hemos visto justamente cómo depurar código PHP para averiguar los valores de las variables, ¿no? Tendríamos que tener establecidos estos valores en el archivo de configuración y luego podemos hacer reporte con error log y error log combinado con la función printr. Vamos a ver entonces cómo realizar esto. Bien, como les había comentado, este artículo me va a servir de guía y este sitio web que tengo va a ser el sitio web de pruebas de ejemplo. En ambos casos lo tengo en mi máquina local. Este sitio web lo tengo aquí. Este es el acceso directo. Entonces si me dirijo acá a wp-config ya tengo configurado mis parámetros de depuración. Y además de eso vamos a ver que las modificaciones para esta modificación de la herramienta de salud del sitio las puedo hacer en el archivo functions.php del tema. Lo ideal sería hacer una especie de plugin, pero bueno, en este caso, como quiero ahorrarme un plugin, voy a hacerlo directamente en el archivo functions.php. Bien, el tema que estoy usando es el tema GeneratePress. Lo tenemos acá. Entonces voy a ingresar acá al archivo functions.php y voy a empezar a codificar. Aquí puedo agregar el código adicional. Bueno, acá igualmente lo ideal sería trabajar en un shell team, pero para cuestiones didácticas simplemente estoy trabajando en el tema directamente. Bien, vamos a ver primero entonces cómo ocultar esa información del estado. Entonces vamos a pegar esto y como vemos aquí está haciendo referencia a plugin version, pero ¿cómo sé qué key existe o qué key tiene esta variable? Y es ahí justamente lo que les hablaba de la depuración. Vamos a comentar temporalmente esto y vamos a depurar. Como ya tengo establecidas las variables, entonces simplemente coloco error log y acá coloco la impresión de la variable test y lo establezco a true para que devuelve esos valores a la siguiente función, ¿no? Y que no lo imprima directamente. Porque ¿qué sucede si imprimo directamente? Podrían hacer también esto, tal vez de esta manera. La variable es test. Vamos a probar primero así para ver cómo funciona. Simplemente estoy imprimiendo los valores de test, no estoy haciendo ninguna modificación. Este es el filtro, hace referencia a esta función, pasa un parámetro, estoy imprimiendo eso y simplemente devuelvo los valores. Entonces guardo esto y si me dirijo acá ahora al frontend de mi sitio web,
en el tab de estado, vamos a ver que aquí aparecen los valores de las variables. Pero claro, acá aparecen un tanto desordenados y es un poco difícil de entender. Es por eso que estoy utilizando mejor la opción de error log para que lo escriba en un archivo. Vamos a descomentar esto. Comentamos, bueno, eliminamos esto y vamos a ver qué es lo que sucede. Guardamos y si ahora refrescamos, ya no aparecerá aquí como impresión, sino que si me dirijo ahora a los archivos de mi sitio web y voy al archivo wp-content, aquí aparecerá un archivo debug.log, ¿no? En algunos casos puede aparecer un archivo error log en la raíz del sitio también, dependiendo del hosting. Bien, y aquí aparece un poco más ordenado, como vemos aquí aparecen todos los valores, entonces simplemente cabría buscar el key correcto, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo direct, WordPress version, plugin version, theme version, todo esto corresponde a este direct. Y acá tengo otro que es async. Bien, entonces simplemente sería, como vemos aquí, estoy navegando hacia el valor que quiero eliminar de ese array, entonces en este caso es plugin version, que lo tenemos acá sobre direct, ¿no? Direct y tendríamos plugin version. También podría eliminar WordPress version, tendría que colocarlo así, simplemente se eliminaría ese valor con la función unset. Si ahora comentamos esto y vamos a guardar, podemos eliminar este archivo y ahora hay que tener en cuenta acá que aquí está apareciendo, pero como he agregado el código, ahora ya no va a aparecer el mensaje de actualizar plugin, simplemente aparecerá lo que queda, ¿no? Bien, y algo similar puedo hacer con el tab de información. Como vemos aquí, el tab de información muestra también bastante información sobre nuestro sitio, pero parte de esta información puede ser sensible y es posible que no querramos que tenga o que se pueda copiar, ¿no? Acá tenemos un botón de copiar. Si copiamos todo esto, supongamos de que me estoy haciendo referencia a la versión, idioma, etcétera. Si copiamos esto y nos dirigimos a algún archivo, vamos a abrir acá uno nuevo y pegamos, se pega toda la información. Sin embargo, yo puedo decir qué información quiero que se pegue. ¿Cómo realizo esto? Vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro artículo de guía y vamos a ver que tenemos igualmente un código que utiliza un hook de filtro. Lo vemos aquí, vamos a copiar esto y nos vamos a dirigir a nuestro archivo functions.php y ahora, bueno, vamos a comentar temporalmente esto y ahora vamos a trabajar con la sección de información. Como vemos acá, el hook se llama así, hace referencia a esta función. Igualmente, toda la información que se muestra allí en esos registros está en esta variable. Esta variable igualmente tiene unos valores aquí para poder establecer que no se pegue o que no se copie esa información. Simplemente tenemos que agregar un key private igual a true y luego retornar el array, tal como vemos aquí. Podemos igualmente depurar esto para ver qué valores tiene, por ejemplo error log, como habíamos visto, print r, le vamos a reportar info, establecido a true para que lo envíe. Vamos a comentar esto y si ahora nos dirigimos aquí, recuerden, en estado no va a aparecer nada, en información, cuando accedo a información recién se va a crear el archivo en donde se va a agregar esa información de debug. Y lo tengo aquí, es toda esta información. Como vemos aquí, para navegar específicamente tendría que empezar desde aquí. WP Core, por ejemplo, Files, y luego, por ejemplo, el idioma, el usuario, home URL, etc. En este caso, para hacerlo simple, vamos a quitar simplemente la versión. Entonces sería WP-core, Files, Version. Y acá hay diferentes valores, simplemente agregar uno que sea private igual a true, tal como lo vemos en el código. Vamos a descomentar esto, eliminamos esto y entonces sería WP Core, Fields, versión y agrego private true. Copiamos esto, bueno, grabamos y ahora vamos a realizar la prueba. Si refresco aquí, aún vamos a seguir viendo la versión de WordPress aquí, pero cuando copiemos esto, recuerden anteriormente en la copia que habíamos hecho aparecía la versión. Si ahora abrimos uno nuevo y pegamos y vamos aquí, ya no aparecerá la versión, simplemente aparecerá desde Site Language, ¿no? Aquí sí aparece la versión en lo que copiamos anteriormente y aquí no.
Bien, y de esta forma entonces hemos visto cómo es que WordPress me permite personalizar los mensajes que reporta la herramienta de salud del sitio.